Bien, aquí tenemos varios ejemplos de combinatoria. Algunos pueden ser permutaciones, otros variaciones, otros combinaciones. Vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. En el ejemplo 1, ¿de cuántas formas pueden sentarse en fila 3 niños y 2 niñas? Es decir, los 5. Vamos, por tanto, a hacernos estas preguntas. ¿Tenemos que coger todos los elementos? Sí, tenemos que coger los 5 elementos. De hecho, nos da igual todo, es decir, se van a poder mezclar entre sí y van a poder formar todos los grupos, es decir, vamos a tener 5 elementos independientemente del sexo de cada uno. Van a ser 5 elementos. Entonces, sí que hay que cogerlos todos, por tanto va a ser una permutación, pero no se pueden repetir. Obviamente, cuando un niño ya se ha sentado y ocupa una posición, no se puede cambiar a otra posición y estar en dos posiciones a la vez, ¿no? Pues entonces no se pueden repetir. Así que es una permutación sin repetición. Y como te decía, no tenemos 3 niños y 2 niñas por separado. Los niños se van a sentar juntos y por tanto lo que tenemos son 5 elementos, de tal forma que pues, pueden formar cualquier combinación posible entre ellos, ¿no? Por ejemplo, esta o cualquier otra, ¿vale? Así que tenemos 5 elementos, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2, que es 120. Se pueden combinar de 120 formas diferentes. En el ejemplo 2, sin embargo, nos ponen una restricción, y es que se sienten en fila por un lado los 3 niños y por otro lado las 2 niñas, de forma que siempre estén juntos por sexos. Entonces aquí cambia la historia, porque claro, por un lado sigue siendo una permutación sin repetición, pero tenemos 3 elementos por un lado y 2 elementos por otro que no se pueden mezclar. Así que, ¿cómo hacemos este tipo de problemas? Por un lado, calculamos los posibles grupos que se forman a partir de los niños. Los 3 niños forman un total de una combinatoria, una permutación de 3, factorial de 3, que sería 6 combinaciones posibles. Las 2 niñas sería factorial de 2, que es 2 por 1, que es 2, ¿no? Pero luego aparte tenemos el hecho de que podemos formar un grupo de niños y de niñas, por ejemplo, aquí las niñas y aquí los niños, o al revés, es decir, aquí los niños y aquí las niñas, porque los grupos se pueden poner en este orden o en el otro. Entonces, ¿eso qué implica? Que vamos a tener dos grupos. Estos dos grupos, el grupo de niños y el de niñas. ¿Vamos a tener que cogerlos a los dos grupos? Sí. ¿Se pueden repetir? No, no se pueden repetir. Cuando ya se han sentado el grupo de los niños, ya no se puede volver a sentar el conjunto del grupo de los niños, ¿no? ¿E importa el orden? Claro que importa el orden, porque no es lo mismo que se sienten aquí las niñas y los niños aquí que al revés, porque entonces los bancos estarán ocupados por sexos diferentes. Entonces tenemos que los grupos se pueden combinar también, a su vez, por una permutación sin repetición de 2 factorial, por tanto 2 por 1 que es 2, ¿vale? Entonces, fíjate en esto. Tenemos 3 combinatorias diferentes en un mismo ejercicio. Por un lado, cómo se combinan los niños, por otro lado, cómo se combinan las niñas y por otro lado, cómo se combinan los propios grupos de niños y niñas. Cuando tenemos que dar las combinaciones de todas ellas juntas, aplicamos el principio de la multiplicación. Y lo que hacemos es multiplicar todas las combinaciones posibles. 6 por 2 por 2, que será 24 formas posibles de repartirse. Claro, por un lado, las 12 formas posibles de niños y niñas, y por otro lado, pues las mismas, pero cambiadas. Es decir, los niños en un lado y las niñas en el otro. Por eso son 12 y 12, 24. Vamos a ver el ejemplo 3 que dice: en el palo de la señalización de un barco se pueden izar 3 banderas rojas, o sea que tenemos la bandera roja que se puede repetir 3 veces. Tenemos la bandera azul que se puede repetir 2 veces. Y tenemos la bandera verde que se puede repetir 4 veces. En el fondo son 3 elementos que se pueden repetir, cada uno de ellos, una serie de veces, ¿no? Aunque te digan 3 banderas rojas, es una bandera roja repetida 3 veces al final, ¿vale? Entonces, ¿cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? Por tanto, ¿hay que colocar todos los elementos? Por supuesto, vamos a colocarlos absolutamente todos, no va a quedar ninguna bandera fuera. Así que estamos ante una permutación. ¿Se pueden repetir? Pues en este caso sí. La bandera roja 3 veces, la azul 2 y la verde 4. Se pueden repetir. ¿Importa el orden? Sí. Importa el orden porque en función del orden de las banderas indicarán una señal u otra, ¿vale?
Los barcos se comunican así, ¿no? Entonces, aquí sí que es importante el orden. Así que, fíjate que la expresión en la que encontraremos cuántas veces o cuántas combinaciones posibles se pueden encontrar es esa de ahí. Por un lado, en el numerador ponemos el número total de elementos que vamos a tener, que son 9. 9 factorial. Y aquí abajo ponemos las repeticiones que puede tener cada uno de los elementos, que son 3, 2 y 4. 3 factorial, 2 factorial y 4 factorial. Así que si operas esto te dará 1260 combinaciones posibles. 1260 señales diferentes que puede hacer el barco. En el ejemplo 5 nos dicen que formemos números de 2 cifras con estos 3 elementos. ¿Hay que cogerlos todos? Pues no. ¿Se pueden repetir? Pues no está claro. No está claro. Se puede interpretar, yo creo que de las dos formas. Por un lado, si pensamos que solamente quieren que hagamos repeticiones o grupos con estos 3, justamente esos 3, quiere decir que no se pueden repetir en ese sentido, porque si cogemos el 2 ya no volvemos a cogerlo porque ya no disponemos de ese elemento, ¿no? Eso sería una posible interpretación. La otra posible interpretación sería que el enunciado fuese más general y más abierto, es decir, que no es que tengamos solamente estos 3 elementos, sino que partimos de los 3 primeros números enteros reales, que son el 1, el 2 y el 3, y que formemos números de 2 cifras con ellos, de tal forma que podamos también formar no solamente el 12 y el 13, sino también el 11, por ejemplo, ¿no? Entonces depende un poco cómo lo interpretes. Yo no he querido especificarlo más, a pesar de que he visto que faltaba especificar un poquito este ejercicio. No lo he querido especificar más por el hecho de que creo que también te puede pasar a ti en ejercicio, en un examen incluso, y entonces tendrás que consultar con tu profesor a qué se refieren, ¿no? Con si se pueden repetir o si no, porque el resultado es distinto, ¿no? De todas formas, es una cuestión interpretativa. Así que vamos a hacerlo en caso, pues yo qué sé, en caso de que sí que se pudiera repetir, y que por tanto estaríamos hablando de una variación con repetición, porque además también importa el orden. No es lo mismo formar un 1 y un 2 en ese orden que un 2 y un 1. Forman números diferentes, ¿no? El 12 y el 21. Por tanto, n sería 3, k sería 2 y tendríamos 9 posibles formas de combinarlos, que además son muy fáciles de encontrar, estas 9. El 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3 y lo mismo con este de aquí, ¿no? Prueba tú a hacerlo sin repetición y a ver qué posibilidades te da, ¿no? Y finalmente el ejemplo 6 que dice, en un instituto se están repartiendo los profesores que formarán parte del consejo escolar y nos dice que cada departamento pues tiene una serie de profesores, nos dicen que en biología hay 5 pero que asistirán 2 solamente, en lengua hay 5 pero irán 3 al consejo escolar y en matemáticas son 3 e irán los 3, ¿vale? Y nos preguntan, ¿cuántas posibles combinaciones hay en cada departamento? ¿Cuántas posibles combinaciones hay de formar parte del consejo escolar, ¿no? Biología. No hay que coger todos los elementos. No se pueden repetir porque no puede ir la misma persona 2 veces, ¿vale? Y además aquí no importa el orden. Da igual que se elijan al profesor A, B, C que al profesor C, A, B en órdenes diferentes, porque al final irán esos 3. Hayan salido en un orden o en otro, irán esos 3. Y además no ocuparán funciones diferentes tampoco, con lo cual estaríamos en una combinación sin repetición. 5 elementos ordenados en grupos de 2, se suele poner también así, 5 en grupos de 2, eso es 5 factorial entre 2 factorial por 3 factorial, porque n menos k es 5 menos 2, ¿vale? Y eso te da 10. En el caso del departamento de lengua es exactamente igual, cambian los números simplemente, ¿no? Pues todo lo mismo, 5 factorial partido 3 factorial, aunque 5 menos 3 será 2 factorial y por tanto dará el mismo resultado. Y en el caso de matemáticas puede llevar a error la forma de resolver este caso, que es un caso demasiado sencillo, fíjate lo que digo, demasiado sencillo, y que por culpa de ser tan sencillo os cuesta más. Fíjate, tú aquí vas con el chip automático de ver las respuestas a esas preguntas y dices, ¿hay que coger a todos los elementos en matemáticas? Pues mira, en matemáticas sí que hay que cogerlos a todos. ¿Se pueden repetir? Pues no.
parece que estamos ante una permutación, pero luego llegamos aquí y dice, ostras, ¿importa el orden? Si fuese una permutación sí que importaría el orden, y en este caso no importa el orden. Por tanto, no estamos ante una permutación sin repetición. En este caso es que no hay forma alguna posible de combinarlos. Si son tres elementos, A, B y C, y tienen que ir los tres, solo hay una posible combinación, que vayan esos tres, no hay más. Da igual que se combinen A, B con C o A con C con B, son los mismos profesores, son los mismos. Así que en el caso de matemáticas solo hay una posible combinación, que también se podría obtener, esto va a dar 1 por cierto, que también se podría obtener, te digo, si lo tomamos como una combinación sin repetición. Sí que es verdad que en una combinación sin repetición no hay que cogerlos todos, es verdad, pero nada nos impide hacer algo así, combinar tres elementos en grupos de tres. Es verdad que no hay que cogerlos todos y que por tanto esto no será exactamente una combinación sin repetición. Pero fíjate que si hacemos este cálculo, 3 factorial entre 3 factorial, 0 factorial, justamente eso da 1. El 0 factorial da 1, por cierto, no da 0. Así que no es ni una permutación sin repetición ni una combinación sin repetición, pero en caso de que tengas la urgente necesidad de demostrar este 1, lo puedes hacer a través de esta expresión. Ya te digo que no es necesario, porque es que si solamente tenemos tres elementos y los tenemos que combinar todos, los tenemos que llevar a todos, pues solamente hay una forma, llevándolos a todos. Así que sería así. ¿Vale? Y con respecto al apartado B, nos preguntan de cuántas formas totales se podrán repartir los asientos de todo el instituto, de todos estos profesores. Bueno, pues si en biología van 10 y en lengua van 10 y en matemáticas son solamente una forma de combinarlos, pues serían 100 posibles combinaciones. Es decir, que esas son las formas en las que se pueden combinar todos entre sí. Los de biología con los de lengua con los de matemáticas, ¿vale?